Bueno, la empresa en la cual trabajo se llama Alloy. Alloy fue creada para suministrar insumos de metales preciosos y sus aleaciones a la joyería y bisuterías de artesanos nacionales. La empresa cuenta con tecnología de vanguardia que permite garantizar tanto la calidad de los productos ofrecidos como la seguridad de los trabajadores y el control del impacto ambiental. Actualmente la empresa se dedica a la promoción de metales preciosos con certificado Fairmind. No sé si hayan podido asistir a las conferencias de ayer, donde pues precisamente ahí están grabados en Facebook, explican todo el tema de la minería Fairmind, para no entrar yo pues a repetir lo que comentaron ayer. Ayer lo dieron con gran detalle, pues cuál es la iniciativa. Nosotros como empresa hacemos parte activa del gremio de la joyería y bisutería de Bogotá. Somos miembros del clúster del Consejo Directivo del Clúster de Joyería y Bisutería de la Cámara de Comercio de Bogotá y somos miembros del Consejo Asesor de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá. Llevamos ya muchos años trabajando desde la Cámara de Comercio, desde FENALCO, diferentes instituciones, para ver cómo las nuevas políticas y las nuevas regulaciones están afectando al sector y también pues para poder tratar de evitar cuellos de botellas que se están presentando en este momento y cómo desde el sector pues articular con el gobierno y las empresas mejorar cualquier tema de competitividad y cualquier tema regulatorio de este sector. Nuestro compromiso es contribuir en la transformación positiva de las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala, actuando como facilitador entre la comunidad minera y el consumidor final a través del suministro de metales preciosos y sus derivados al mercado mundial en condiciones justas y soportadas por una cadena de suministro del cual estar orgulloso. Es ofrecer productos con una calidad certificada, total cumplimiento normativo, impacto social positivo, impacto ambiental mínimo y soportados en procesos empresariales que permiten garantizar la transparencia de origen de toda la cadena de suministro. Nosotros somos autorizados por Fairmind como primer comprador autorizado. Tenemos la autorización para comprarle directamente a las minas que son certificadas por Fairmind. Ahorita les doy una breve explicación de lo que es para los que no estuvieron en la reunión de ayer. Fairmind es una iniciativa independiente, es una organización de no utilidades no gubernamental para la promoción de correctas prácticas mineras. Ellos desarrollaron un estándar en el cual se analizan varios aspectos, en especial los temas ambientales y sociales, y estos temas ambientales y sociales son revisados por una compañía, por auditores profesionales externos para el cumplimiento de dicha normatividad. Cuando los terceros verifican, certifican y se puede certificar que los estándares están siendo cumplidos desde el inicio de la producción, que es la parte de la minera. Ya después pasa al primer comprador autorizado, que vendríamos siendo nosotros, una refinadora de metales preciosos, en donde también la ARM tiene unos estándares muy específicos para la compra de esos minerales y la trazabilidad tiene que quedar registrada. Ellos nos visitan cada 2 años y certifican las correctas prácticas. El principio de eso es tener trazabilidad de toda la cadena y que se cumpla el estándar Fairmind en toda la cadena, donde, como les comentaba, priman principios sociales y ambientales en toda esta certificación. ¿Qué productos nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos oro y plata Fairmind, metales refinados con una cadena de suministro monitoreada y certificada por la organización Alliance for Responsible Mining mediante la plataforma Fairmind Connect. Los minerales son producto exclusivamente de minería artesanal y de pequeña escala, con certificación de cumplimiento de estándares de minería responsable. En la página www.fairmind.org pueden encontrar todos los detalles qué minas están certificadas en Colombia. Ellos no trabajan solo en Colombia, también están en Mongolia y en Perú. Pues son pocas minas las que están, que tienen este tipo de certificación y cada vez está creciendo el apetito por consumo de minerales que tengan un origen correcto y certificado. Adicionalmente, esta iniciativa, uno de los principios, como lo explicaron ayer, es que
Esto tiene lo que la iniciativa ARM lo llama un premio, que son unos incentivos, que son unos pagos adicionales a los mineros por estar certificados. Quien paga esto sería pues, el consumidor final, lo pagaría al joyero licenciatario. El licenciatario no lo paga a nosotros, la refinadora se la pagamos al minero, y el beneficiario final son las comunidades mineras. Usualmente estos premios son repartidos entre sus miembros o hacen proyectos de mejora social para su pueblo, como puestos de salud, temas de recreación y deporte. ¿Cómo es la trazabilidad de los productos Fairmind? El inventario de estos metales se controla y se procesa en nuestras instalaciones de forma independiente, sin mezclarse con metales de otras fuentes. Esto es conforme al estándar Fairmind vigente. Parte del principio de Fairmind es que esto no sea tomado como cualquier adentro de un lote y mezclarlo con otros minerales de otras proveniencias. Si nosotros compramos el mineral de otra mina que no es certificada Fairmind, no está permitido que refinemos o mezclemos ese producto, ese mineral de otra fuente. El estándar Fairmind nos exige que si compramos material Fairmind sea refinado de forma independiente y no sea mezclado para que permanezca la integridad del origen del material, que no sea un tema simplemente documental, sino que sea un tema real. Para poder comprar esos metales es el licenciatario Fairmind. Es fundamental si ustedes como joyeros están interesados en comprar este tipo de mineral certificado, ustedes deben ir a www.fairmind.org o llamar directamente a Fairmind, pagar una tarifa anual y allá ustedes serán como licenciatarios autorizados para utilizar Fairmind y deberán acogerse a los lineamientos que Fairmind tiene para los joyeros. Toda esta Fairmind está apoyada con tecnología, especialmente para la trazabilidad. Nosotros, cada persona que hace adquisición de mineral, ya seamos nosotros como refinador o sea el licenciatario, tiene que reportar y quien reporta la compra confirma la venta en un sistema que se llama Fairmind Connect. Entonces los inventarios prácticamente están al día y en Fairmind o en la Asociación de Minería Responsable pues tienen toda la información actualizada de todas las transacciones mineras con el mineral Fairmind que hay en el mundo. La certificación tiene como objetivo promover las prácticas responsables dentro de la minería artesanal y facilitar el desarrollo social de las comunidades mineras. Adicionalmente a esto, también nosotros en la LODI vendemos lo que llamamos el oro 24 estándar, que es oro pues, que tiene todos los requisitos de ley colombiano, pero no tiene las certificaciones Fairmind. Tiene pues, licencia ambiental, tienen el PTO, tienen pues, todos los estándares certificados de origen, pago de regalías, pero sus correctas mínimas, no está siendo certificado por un tercero. De todas maneras, para nosotros comprar de estas empresas que no están certificadas por Mind, pasan por el mismo proceso de debida diligencia. Debida diligencia es un proceso de identificación a quién le estamos comprando. Para nadie es una mentira, pues, lo riesgoso que puede ser comprar mineral acá en Colombia, y precisamente pues nosotros hemos recibido asesoría para hacer una vinculación segura de nuestros proveedores para poder tener una cadena de suministro pues, transparente y clara, porque eso es el principal propósito de nuestra empresa. En pocas palabras, Alloy, ¿qué es? Alloy es una refinadora de metales preciosos que vende oro y plata Fairmind y oro estándar. Por el momento no tenemos plata estándar. Estamos trabajando pues para hacer la compra de un lote y poder así vender a nivel nacional. Nos especializamos por el momento en Bogotá. Tenemos capacidades de envío a las diferentes ciudades del país. Tenemos las limitaciones hasta donde Brinks pues, se pueda transportar. También hay limitaciones con los costos relacionados a Brinks. Y en algunas ciudades con otro operador logístico
dependiendo de las ciudades, si no estoy mal, será a Medellín y a Cartagena no hay restricciones, las restricciones es hasta 1 millón de pesos del valor del envío. Estamos trabajando pues para ver qué alternativas hay. Si también ustedes tienen alternativas de transporte que nos puedan compartir en el chat, sería de gran ayuda. Ahorita de todas maneras les dejamos el correo para ver ustedes qué sugerencias o qué metodologías de transporte de forma pues declarada y legal se puedan utilizar. Alloy nace con una necesidad para atender el mercado local de metales preciosos. Nosotros atendemos las principales joyerías en la ciudad de Bogotá. Tenemos la intención de atender al resto del país, pero como les comentaba, no es una restricción que tengamos nosotros porque estamos en capacidad, lo que hay es una restricción logística por el tema de valores y seguridad que estamos trabajando pues para poder ojalá llegar a cualquier lugar de forma eficiente y que el costo no sea tan alto. El principio fundamental de nuestra empresa es la trazabilidad, la legalidad, la transparencia en todas las transacciones y por eso pues estamos haciendo esta presentación. Es fundamental que el inicio de la operación de trazabilidad y legalidad pues vienen muy relacionados al tema tributario. Entonces, por eso nosotros nos ha tocado asesorarnos con los abogados contributaristas, con contadores, pues para poder tener claridad en todo cumplimiento normativo tributario, en especial en nuestros últimos años, que han cambiado toda la normatividad con relación a los minerales, con relación a los tributos, ha sido un cambio de 360 grados y pues nosotros decidimos pues compartir toda la información que tenemos con ustedes para que ustedes, precisamente los clientes, eh, tengan claridad en todos los procesos que nosotros hacemos y poder nosotros ofrecer ese servicio, si en el caso de que ustedes nos vengan a comprar, poder ofrecerles todo el servicio de trazabilidad, cumplimiento normativo y como nos decían al comienzo, pues tener claridad por lo menos, porque son tantas las normas que salen, son tantas las normas que dejan de existir, son tantos los mitos, son tantas las dudas que existen alrededor de toda la normatividad y son tantas las normas que son muy difíciles. Aquí hicimos un trabajo pues de recogerlas que son más relevantes concernientes a lo tributario y pues también ojalá con los ejemplos de contexto que ustedes tengan también podemos hablar sobre situaciones relacionadas al RUCOM, controles de la policía, bueno, etcétera, que se nos presentan en el día a día. La idea es desarrollar un conversatorio, ¿no? Que simplemente sea una parte mía. Aquí vamos a entrar, voy a hacer una presentación, voy a ir dando temas de contexto también sobre situaciones tributarias de cada régimen tributario y después abro el micrófono eh, o más bien el chat para poder empezar a hacer, a oír sus comentarios. Nosotros dividimos prácticamente en dos grupos al sector de la joyería en Colombia. Prácticamente serían los micros, que son micro, pequeño y mediano, y bueno, micro y pequeño empresario, y dividimos los otros entre medianos y grandes empresarios. Yo creo que las estadísticas, si bien son coherentes con las del resto del país, el 95% de las empresas del sector de la joyería en Bogotá son micro y pequeños empresarios. Entonces ahí es donde vamos a hacer un poco más el énfasis sobre cómo un micro y pequeño empresario debería comprar, debería vender, los soportes que debería tener para que sus transacciones sean legales. Vamos a empezar entonces con el microempresario. Hoy en día la terminología cambió. Antiguamente, eso fue en la última reforma tributaria, cambió la terminología donde antes todo el mundo tenía identificado el régimen como el régimen simplificado. Hoy en día eso lo pusieron pues mucho más, la comunicación es más clara, simplemente no
Hola. De pronto es la señal de... ¿Todos están bien con la red? De pronto es Andrés. Andrés, ¿nos escuchas? ¿Soy yo la única que no ve a Andrés? No lo veo ni se escucha. Me parece que se le cayó la señal a él. Listo, vamos a dar un momento, por favor, para ver si Andrés se reconecta. Ah, listo, ya. Aquí ya otra vez está Andrés, listo. ¿Hasta qué momento no me oyeron, perdón? Hace como un minutico. ¿Listo? Bueno. Listo. Perfecto. Ibas explicando el método, el antiguo término de régimen simplificado. Ahí se quedó. Listo, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gloria. ¿Ya me están oyendo? Sí. Sí, ok. Perfecto. Entonces, la terminología cambió, entonces les voy a explicar. El régimen simplificado anterior queda como no responsable de IVA y el régimen común al que todo mundo se refería es responsables de IVA. La comunicación de la DIAN ya es más directa. Entonces vamos a repasar las personas que no son responsables del impuesto a las ventas, teniendo en cuenta que es porcentualmente es el número mayor de personas y yo creo que es la mayor transacciones acá en el clúster de la joyería Bogotá. Estamos hablando que el 95% es de empresas que son personas no responsables del impuesto a las ventas. Entonces repasemos. Entonces, por ejemplo, que el año anterior o el año en curso no hubieran obtenido ingresos brutos o totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. 3.500 VT estamos hablando alrededor de 116 millones. Ahorita sacamos el cálculo perfecto. Entonces es fundamental que no se haya tenido eso. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficinas, sede local o negocio donde ejerzan su actividad. Es no tener, pues ahí se habla por sí solo. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Que no sean usuarios o aduaneros, esto es fundamental. O sea, la persona que vaya a ser un usuario aduanero, por ejemplo, exportador, tiene que pasarse obligados, tiene que pasarse persona responsable de IVA. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta o bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual superior a 3.500 VT, aproximadamente 116 millones de pesos. El monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 VTs. Todo el tema de manejo, manejas más de 116 millones de pesos, depósitos o inversiones financieras que superan 116, ya te hace inmediatamente un responsable de IVA y que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. En pocas palabras es que no pases las 3.500 VTs en ingresos activos o contratos individuales que superen los 116 millones o aquí me confirma son 124 millones 600 es los 3.500 VTs. Entonces, si uno tiene una empresa y estás facturando alrededor de 9 millones, 8 millones de pesos mensuales, eres un microempresario a título personal, pues no, y no cumples con ninguno de estos requisitos, pues eres una persona no responsable del impuesto. ¿Qué es lo importante del impuesto a la venta? Entonces, vamos a hacer dos escenarios. A mí me gusta llevarlos con casos de la vida real, son dos escenarios. Vamos a hacer una persona, un joyero que vende 80 millones de pesos al año, aproximadamente 6 millones de pesos mensuales. Este joyero es no obligado, o sea, no es responsable de IVA y le vende a personas normal, tampoco no responsables de IVA. Entonces, el joyero tiene que comprar materia prima. Y vamos a hablar de plata, vamos a hablar de materia prima de plata. Entonces, el joyero como factura de 80 millones de pesos al año, él declara renta como persona natural comerciante. Al declarar renta, él tendría que, o sea, si está declarando las
como debería ser, o sea, cada ingreso es producto de la actividad independiente del régimen, debería declararlo si pasa de los montos mínimos para declarar renta, que estamos hablando de 44 millones, y si esta persona declara ese ingreso o este joyero se lo vende a alguien que le declaró ese ingreso, existe la necesidad de que esta persona haga una deducibilidad de su costo, porque sabemos que si vende la joya en 100 pesos no significa que no existan costos ni que la utilidad vaya a ser de 100 pesos. Entonces, esta persona vende esa joya en 100 pesos, pero compró compró esa joya y los costos de esa joya, como son metales preciosos, pues puede llevarse el 40% o más, dependiendo del margen de que cada joya pues pueda tener. Y para que la DIAN, en el caso de que vaya y lo visite, hace una revisión de costos. Entonces, para que quede este costo registrado, entonces se tiene que hacer la transacción en el libro fiscal del libro de operaciones diarias y adicionalmente tiene que hacer el pago por el sistema financiero, artículo 771, raya 5, 771 raya 5, que es el tema de bancarización, donde tiene que hacer los pagos por el sistema financiero. Esto hay que ponerle mucha atención, porque a pesar de que no haya que tener, no existen soportes, soportes como una factura, soportes como un documento equivalente, la DIAN en el futuro, la DIAN en la actualidad está revisando por qué metodología. Ese es un artículo que vale la pena que revisen, y ya más adelante les mostraremos qué parte hay que revisarlo. Entonces volvemos a repetir, esta persona va, vende, reporta el ingreso, es declarante de renta, hace una compra de plata a una persona natural, ya sea le puede comprar a un barequero o le puede comprar a una persona en una joya en desuso. ¿Qué soporte tiene que guardar este señor declarante de renta? Tiene que registrar en el momento a quién le compró esa plata. O sea, si le compró 2 gramos de plata en unas joyitas que están en desuso, o le compró 3 gramos de plata a un barequero, tiene que registrar el monto de las transacciones, y tiene que haber pagado esa plata por el sistema financiero. Y ahorita les explico porque tiene algunas facilidades. O sea, no es que sea el 100%, cualquier pago por encima de las 100 VTs, que son 3.336.000 pesos aproximadamente, puede hacerlas en efectivo. De lo contrario, cualquier pago por encima, cada individual de 3.360.000, tiene que ir por el sistema financiero para que tenga deducibilidad de costos. Entonces, otra cosa que aquí estamos hablando, si está un joyero, el joyero le va a vender a un comercializador de joyerías, o le va a vender a una joyería grande, o a una empresa, pongámosle un Éxito, o le va a vender a una joyería pues grande sus joyas. Pues esta joyería grande, para poder comprarle al joyero pequeño, va a tener que solicitarle los siguientes requisitos. Entonces, esta persona no obligada tiene la opción de facturar electrónicamente. Tiene la obligación de presentar el RUT ante su comprador. El comprador emite un documento soporte de transacciones con no obligados, nuevo decreto 359 del 5 de marzo de 2020, y el pago tiene que ser en cheque pagado a primer beneficiario o giro electrónico. El comprador le practica retención en la fuente por montos que superen la base de 1.097.000 pesos, y el monto a retener depende si la persona es o no declarante de renta. El comprador le practica la retención del ICA. Entonces acá ya estamos viendo, para que una empresa grande pueda hacer la compra y la reporte, tiene que tener una serie de documentos soportes, y ahí es donde entran todos los nuevos cambios que pasaron en este año. En este año salió un decreto que se llama el 359 de 5 de marzo, en donde eliminan completamente el documento equivalente a la factura y entra un documento soporte en transacciones con no obligados.
Este documento soporte hace un cambio importante al antiguo documento equivalente a la factura, y este cambio del documento equivalente a la factura lo cambian en terminología, lo cambian en exigencias y le ponen también un consecutivo, que es como una resolución de facturación, pero para este documento. Entonces, lamentablemente esto pasó en la mitad del inicio, bueno, mitad no, pero en el inicio de la pandemia, y pues pasó desapercibido para muchos de nosotros. Esto fue pues porque hemos estado pendientes de la página de Facebook de la DIAN y de los asesores tributarios, pues para ver el alcance y las aplicaciones de esos nuevos cambios que no dejan de ser gigantes. Estamos hablando de que el documento equivalente a la factura ha existido por más de 15 años, y con este nuevo decreto están cambiando un documento que es fundamental, y no solamente porque esto lo están volviendo manual, pero ya se vuelve digital en los próximos 6 o 8 meses. Entonces hay que estar pendientes. En el caso de que un no obligado, no responsable legal, le venda a una empresa grande, esta empresa obligada va a tener que emitir ese documento. También esta empresa grande que le compra al no obligado tiene que ser pagado en cheque primer beneficiario si este monto supera las 100 VTs de transacciones. También lo mismo, el tema de las retenciones en la fuente aplican, pero eso ya lo hablaremos más adelante con los obligados, cuando ya eres obligado a declarar IVA. Como volvíamos a hablar, el artículo 771-5 toma una relativa importancia. Hasta antes de este artículo, dos transacciones entre no responsables de IVA, dos transacciones entre el régimen simplificado, nada más tenían que tener el libro fiscal diario de operaciones, pero hoy en día, con la introducción, o sea, en los últimos 4, 5, 6 años, con la introducción del artículo de bancarización, además de llevar el reporte diario, si estás haciendo pagos por encima de 100 VTs a un beneficiario, te toca pagarlo por cheque pagado únicamente a primer beneficiario o giro electrónico por empresas autorizadas por la Superintendencia Financiera. Entonces, esto es algo que no es, como les digo, no está debidamente socializado, pero existe riesgos. En cada visita que pueda hacer la DIAN, y como lo han avisado, que van a ir a las personas y que quieren hacer las visitas más bien a las personas, pues lamentablemente, donde existe gran desconocimiento o falta de socialización, es especialmente este tema de la bancarización. Entonces, vale la pena de que revisen este artículo con sus contadores, y en especial porque entra en un juego de porcentajes y por año y de la deducibilidad, pero el parágrafo 2 es muy claro. Entonces, ese parágrafo 2 vale la pena que lo estudien y lo analicen en todas las adquisiciones que ustedes hagan de ahí en adelante. Adicionalmente a esto viene también el tema de la UGPP, donde las personas naturales que obtengan rentas producto de una actividad comercial también están obligados a pagar para fiscales en un porcentaje de acuerdo a sus ganancias del mes vencido. También vale la pena que lo estudien con su contador, porque pues están haciendo las revisiones pues bastante exhaustivas. Todo lo que quede registrado como ingresos, o sea, lo que se registra en ingresos o lo que un tercero les registra a ustedes en ingresos, va a ser reportado, y por ende se crea la obligación de pagar todos estos temas de parafiscales, y hay que tenerlos pues muy presentes. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a vender a una persona que reporte ingresos, o cuando ustedes reporten en la declaración de renta el ingreso, porque inmediatamente como les digo, en los sistemas inmediatamente se identifica que cada persona que tiene ingreso tiene que pagar impuesto de renta, o en su defecto, si le toca o no, o tiene que pagar también para fiscales. Entonces hay que estar muy pendiente de toda esta situación. Aquí entonces se puso un poquito el contexto entre dos transacciones de dos personas que no son responsables, que no tienen que tener muchos documentos, o sea, no
tienen que tener su registro de operaciones diarias. Ya entramos es cuando un no responsable quiere ir a venderle a un régimen común, a una empresa grande, pues ya vemos todas las obligaciones que se generan, ya estamos observando también todo que queda registrado, entonces se generan el hecho de ir a pagar UGPP, de ir a reportar el ingreso y la deducibilidad, donde viene ese tema de que hay que pagar todo por el sistema financiero como están las normas actualmente, independientemente del tamaño que sea el contribuyente. Entonces, por eso hay que ponerle mucha atención cuando ustedes vayan a venderle a un tercero que les esté reportando ingresos. En los medios magnéticos y todo, tengan cuidado porque ese ingreso va a quedar reportado y a su vez ustedes, en el caso de una visita, que todo es posible, o sea, no, todo puede ser posible, pues ellos les van a decir, bueno, ¿usted cómo registró esto? No, mire, este es mi libro de diario, es un Excel, y le va a decir, bueno, ¿y cómo lo pagó? Y si lo pagó en efectivo, no, usted declaró renta por 80 y sus costos fueron 40, qué pena, usted lo pagó todo en efectivo, esos 40 no se los valemos, y existe el tema de que no les valga la deducción y les cobren el impuesto de renta de acuerdo a eso. Entonces, sí le hacemos que le pongan mucha atención a ese tema de la bancarización. A raíz de todos esos requisitos, pues el gobierno abrió también el que se llama el ERST, que es el régimen simple de tributación. Vamos a pasarlo porque pues vamos a pasar las generalidades porque este tema puede tomar mucho, pero lo que me dices, la verdad es una simplificación, sino que el gobierno ya con este régimen simple, pues se amplía, pues vamos a repasarlo. Son una persona natural que desarrolle una empresa o persona jurídica en la que sus socios accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Ingresos brutos o extraordinarios según sean iguales o superiores a 1.400 VT, inferiores a 80.000 VTs. La persona natural o jurídica debería estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal y con sus obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral. Contar con la inscripción del registro único tributario y se debe tener en cuenta que los contribuyentes que opten por el régimen simple de tributación no se les aplicará la retención en la fuente. Pueden optar por el ERCT las personas naturales que desarrollen actividades con criterios empresariales y las personas jurídicas de naturaleza societaria, que en el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 UETs, equivalentes a 2.741 millones. Entonces, acá estamos viendo que el gobierno nacional pues está simplificando todo este tema. ¿Qué pasa con el régimen simple? Simplemente exige la obligación de que se facture electrónicamente, se paga sobre el ingreso los impuestos prácticamente con un solo pago, se pagan rentas, se pagan los diferentes ICA, diferentes impuestos que son, y no hay un tema de deducibilidad. O sea, no, ustedes ese tema de bancarización y deducibilidad no existe. Entonces, pueden comprarle a la persona sin necesidad de emitir un documento de soporte de costos, sin la necesidad de recibir una factura, y también la ley de bancarización no aplica para el régimen simple de tributación. Entonces, es algo que vale la pena que ustedes averigüen con sus contadores y ustedes pueden aplicar a este régimen que es más flexible, y cobran es sobre el ingreso. O sea, si tú facturas 100 millones, te cobran sobre el ingreso de los 100 millones y de ahí para atrás, pues costos, como no tiene deducibilidad de costos, pues la DIAN no va a revisar costos. Entonces, es algo que vale la pena revisar. Entonces, un poquito sobre la jerarquía de las leyes en Colombia. Pues primero viene la Constitución Política de Colombia, después vienen las leyes y decretos legislativos. Después de las leyes y decretos legislativos vienen los decretos, después las resoluciones, los acuerdos y los circulares. Eso es fundamental para saber cuál es el origen de la ley y cuál es el cumplimiento. Usualmente todas estas leyes, todas las leyes tributarias vienen del Congreso de la República y son leyes que se tienen que cumplir. Una vez cumplida la ley, pues el Ministerio de Hacienda hace los decretos
y le pasa los decretos a la DIAN y la DIAN hace todas las resoluciones, acuerdos y circulares para reglamentar y darle claridad a todos los impuestos. Como ya hemos hablado, entonces hablamos de dos tipos de transacciones, dos transacciones entre no responsables, una transacción entre un responsable y un no responsable, y ahora vamos a hablar en las transacciones de los responsables del impuesto a las ventas. El responsable del impuesto a las ventas es prácticamente lo que se tenía como antigua denominación el régimen común. Cualquier empresa que tenga ingresos superiores a los 124 millones de pesos o movimientos financieros o movimientos en cuentas bancarias superiores a los 24 o activos superiores a los 124 millones, pues ya es un responsable al impuesto a las ventas. Entonces, ya cuando se es un responsable de IVA, ya hay que tener mucho cuidado. Las normas, los cumplimientos, las obligaciones son un cambio gigantesco. El cambio es, no sé cuál sería el símil, pero es un cambio del cielo a la noche, en el que estamos hablando de que en un régimen tú simplemente tienes que llevar un libro diario y hacer los pagos por el sistema financiero. En el otro ya tienes que recibir facturas, ya eres retenedor de IVA, ya eres retenedor, practicas retención en la fuente. También aplican unos temas que son complicados, que las retenciones en la fuente y el IVA es un tema, además de que la DIAN está buscando, pues es un tema ya penal, porque son recursos del Estado. Entonces ya uno está manejando recursos que le pertenecen al Estado y ya uno tiene responsabilidades tanto como tributarias y civiles y también penales. Entonces hay que tenerle mucho respeto a ese manejo y bueno, y son tantas las normas que hay que tener mucha responsabilidad al ya volverse responsable del IVA o al ser un régimen común. Aquí en este link pues están las obligaciones, pues los vamos a repasar. Entonces, se encuentra la responsabilidad de inscribirse en el RUT y mantenerlo actualizado, expedir factura de venta o documento equivalente, así como facturar el IVA, declarar, pagarlo ya sea de forma bimestral, cuatrimestral o anual. Este último aplica para los contribuyentes del simple. Adicionalmente, los responsables de IVA deberán cumplir con lo establecido en el artículo 509 del Estatuto Tributario relativo a la obligación de llevar un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor o de balance denominada impuesto a las ventas por pagar. Además, se debe tenerse presente que si una persona natural se desempeña como trabajador independiente y el Código de Comercio no lo obliga a llevar contabilidad, pero figura en el RUT como responsable de IVA para poder cumplir con las disposiciones del artículo en mención y demostrar ante la DIAN que lleva una cuenta de control donde figura el IVA generado y descontable correspondiente a su actividad económica desarrollada, deberá llevar un registro auxiliar que permita evidenciar la forma en la que se está presentando la declaración de IVA, además de soportar los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, lo anterior no es condición para quedar obligado a llevar contabilidad. Entonces, de todas maneras, es altamente recomendable llevar la contabilidad en un régimen común. Y simplemente no es por eso, sino que es por el orden personal y también más que todo por el riesgo que se pueda presentar por no contabilizar adecuadamente los impuestos regionales y nacionales y también sus retenciones en la fuente. Volvemos otra vez, estamos acá hablando del tema de bancarización. Este aplica de igual manera tanto para el contribuyente grande, para el régimen común o responsable de IVA, para el no. Lo mismo, cualquier pago que se haga superior a 100 UETs a un beneficiario debe canalizarse a través de medios financieros. Entonces, si alguien fue y compró, no sé, le compró a un barequero más de 1 millón de pesos en el año, le compró oro a un barequero por más de 1 millón más de 3 millones de pesos en un año. En el momento que se pase los 3.330.000, ya tiene que hacerle ese pago por giro bancario o por cheque únicamente al primer beneficiario, a ese barequero o a esa persona que le compró el retal, para que la deducibilidad sea válida. Y ahorita precisamente con todo este tema de la factura electrónica,
y con lo que se viene en las nuevas resoluciones reglamentarias, van a digitalizar completamente todo ese proceso. Digitalizar, estamos hablando es de que ya para nuestro sector es obligatorio el tema de la factura electrónica. Se emite la factura electrónica y se aceptan las facturas electrónicas para los costos. También en el caso de las transacciones que se hagan con los micros o pequeños empresarios, pues el régimen común o obligado a declarar IVA también puede emitir un documento soporte para transacciones, como lo habíamos hablado en anterioridad, pero ya el deseo es monitorear todas las transacciones y todos los soportes. O sea, no estamos hablando, en el artículo 50 de la última resolución que salió en mayo, se está hablando ya de qué otras transacciones van a ser digitalizadas y están probablemente comentando el tema de los pagos. Van a ser digitalizados las retenciones, la fuente va a ser digitalizada, la nómina va a ser digitalizada, todo va a ser unido a la factura. Entonces, bueno, ¿usted dónde compró esos 100 gramos de plata? ¿No? Esos 100 gramos de plata se lo compramos a esta persona, a este comerciante pequeñito ok, ¿usted qué documento emitió para ese soporte? ¿Cómo hizo el pago? ¿Qué retención le practicó? Y ya eso va a estar digitalizado. Actualmente es en papel, pero ya en menos de un año y medio, pues todo eso va a estar digitalizado y hay que pues prepararse para toda esa digitalización. Como hablábamos, para los grandes, para el régimen común, para que esta persona pueda hacer la deducibilidad de costos, para costos o gastos, se necesita la factura electrónica de venta, la bancarización, pago por el sistema financiero, o la deducibilidad por el soporte de costos, por el soporte de costos para transacciones con no obligados a declarar. Un tema que vale la pena aclarar es que el oro no está exento de la retención en la fuente. Eso fue actualizado en el decreto 1625 del 2016. Este fue el artículo. Lo peculiar de esto es que esto no es un artículo, sino que es una nota aclaratoria. O sea, es difícil encontrar el tema y de verdad hay que meterse en la nota aclaratoria, hay que meterse en el artículo 13, decreto de 1992, ver el inciso, ver la declaratoria de nulidad, todo eso para entender de que no existe ningún artículo que faculte la excepción de donde diga que no está, el oro está exento. En dado momento existieron y se utilizaron conceptos, porque si se puede meter en DIAN y dicen concepto donde confirman que no, pero además de esto, la DIAN en la última reforma tributaria quitó la facultad de que las doctrinas de la DIAN ya no se pueden servir. Los conceptos ya no sirven y priman sobre un concepto, pues el decreto, y pues podemos ver que en el decreto 1625 quedó establecido con claridad que ese artículo tuvo declaratoria de nulidad en el 1992. O sea, sí, en el 1992 fue declarado, tiene un decaimiento tácito. Entonces, el decreto tiene más relevancia que un concepto y adicionalmente derogaron el artículo 264, donde antiguamente pues nosotros como contribuyentes podíamos presentar un concepto emitido por la DIAN y la DIAN tendría que darnos validez. Ya eso no existe, entonces ya no podemos contar con eso. Entonces hay que tener mucha precaución, encontrar e identificar en dónde está el tema de las retenciones. Entonces, acá en resumidas cuentas, listo. En resumidas cuentas, hice un recorrido. Me encantaría pues ya ver a ustedes el chat. Pues voy desde el comienzo para ver qué casos de la vida real, y con los casos de la vida real pues podemos enriquecer la experiencia de este chat y ver diferentes escenarios, porque pues ver diapositivas y ver artículos y todo eso, pues no, la retención no es tan alta como ver casos de la vida real. Entonces,
Bueno, aquí podemos estar. Sí, bien, nos hacen las preguntas. Los no responsables son personas naturales y las personas que no facturan impuesto a y las personas que no facturan impuesto a las ventas o IVA. Sí, los no responsables de IVA son personas naturales. Podemos confirmar de que no pueden existir personas jurídicas no responsables. El hecho de ser una persona jurídica ya implica que seas responsable de IVA. Aquí hay un comentario, podemos contextualizar un poco más. Nosotros los joyeros quisiéramos que el material fuera fácil adquirirlo por el Estado, que fuera legal, pero no, y el Estado no exige, pero no nos aporta el material. Pienso que el Banco de la República debería hacerlo y tampoco. Pues esa es una discusión que se está dando. El Banco de la República antes pues tenía esta facultad y hacía la distribución, pero existen empresas que pueden hacer el suministro de forma confiable y fácil, ya es un tema de precio. En el mercado informal pues se puede conseguir precios pues muy económicos con relación al tema del metal formal. Les explico, nosotros si ustedes van y miran nuestras cotizaciones, no me gusta usar la palabra que son elevadas o que son caras porque no lo son, reflejan una claridad cómo está el mercado. Lo que pasa es que una mina que tiene una producción legal, que tiene todos los papeles, pues puede presentar, pues puede tener una mejor oferta tanto de compradores internacionales como de compradores locales por su mineral que cumple con toda la ley. Lamentablemente, muchos de estos minerales pues los pagan mejor en el extranjero y por eso pues se puede en dado momento decir que no se puede abastecer correctamente el mercado nacional. Una mina legal no va a vender por debajo de los mercados internacionales precisamente porque por su legalidad le permite. El oro informal o el oro que no tiene papeles, y las diferencias podemos estar viendo diferencias de 40%, hasta el 45% con el precio, y si le ponemos IVA, más todas las obligaciones formales que existen, pues se elevan más, ¿no? La industria privada sí está en capacidad de hacer la venta a nivel nacional, tiene obviamente unas restricciones y los precios yo creo que serían lo mismo. O sea, no creo que de pronto, pues ante la ausencia de volúmenes, pues los márgenes tienen que aumentar porque los costos, pues si no se maneja un volumen adecuado, los costos operativos y fijos, pues siempre son bastante altos. También lo mismo, el precio internacional del mercado internacional del oro se basa en las transacciones de compra y venta de todo el mundo. Entonces ahí se están haciendo las transacciones, pero en Colombia, como las transacciones son más pequeñas, los costos operativos, pues los costos locales hacen que el metal refinado localmente sea costoso. Incluso si se importa es más costoso también, pero es precisamente por los volúmenes. Nos hacen otra pregunta. A un licenciatario, ¿cuánto es la cantidad mínima y máxima de metal certificado que le venden? En oro no tenemos restricción, vendemos desde 1 gramo hasta los 4 kilos que exige la ANM. Después de 4 kilos anuales de oro, hacemos la exigencia pues, del RUCOM. Comentario, pienso que son muchos los requisitos y hace difícil la legalidad. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Los requisitos, el cambio de pasar de un obligado a obligado es un cambio muy brusco, por eso el gobierno introdujo este tema del régimen simple. El régimen simple es una alternativa interesante. Lamentablemente con el régimen simple, lo mismo, si van a comprar oro a una refinadora o a una mina, ese IVA se toma como un mayor valor, no hay deducibilidad. Pues yo recomendaría que si están en la capacidad para hacer una
una deducibilidad para llevar la contabilidad básica de ingresos y egresos, es mejor llevarla por contabilidad y sale más rentable. O sea, paga uno menos impuestos llevando la contabilidad de costos adecuada que hacer el régimen simple. El régimen simple es algo como que, bueno, ustedes no se preocupen con la contabilidad, simplemente paguen sobre el ingreso y se vuelve mucho más simple la operación y simplemente la DIAN obtiene el ingreso obtiene los tributos sobre el ingreso y uno como empresario simplemente se dedica a vender. Entonces ya es cuando tú tienes la contabilidad, ya te toca contador, ya toca tener un equipo que le haga los registros, que les haga cuántos hay que pagar bimestralmente, cuánta es la retención de cada compra, cuánta es la retención del IVA, entonces siempre se complica un poco. Para las empresas régimen simple, responsables de IVA, para las empresas régimen, no sé Andrés si me puedes un poquito contextualizar porque... André, gracias, sí. tú me contestaste la pregunta que no se deducen costos. Yo te iba a preguntar que cómo se hacía con los costos, ya me la contestaste, muchas gracias. Sí, eso es lo práctico, ¿no? O sea, también pues el gobierno ha dado esa opción. Entonces, si tú, vamos a ponerlo en ejemplo con el régimen simple. Entonces, uno está en el régimen simple y ponle que facture 80 millones, es una empresa de un tamaño mediano, que serían 800 millones de pesos al año, entras dentro del régimen simple y entonces vas a comprar material. Entonces, si vas a comprar material, pues tienes opciones, ¿no? Entonces, digamos que de barequeros, vas a comprar de barequeros. Entonces, le compras al barequero, no tienes que tener bancarización, no tienes que emitir un documento equivalente a la factura, que hoy en día soporte costos, y tampoco tienes que pedirle una factura a ellos, ¿no? Tampoco hay... sí, entonces, ahí ya esa transacción es más flexible y la faculta, o sea, la faculta el régimen tributario. Ya tú haces esa compra, pero estás pues, pagando sobre el ingreso. Entonces eso después lo vendiste y facturas electrónicamente, pagas sobre el ingreso bimestralmente y no tienes. O sea, la tarea de la contabilidad, lo complicado es registrar los costos, en nuestra opinión. Entonces, como lo dices, simplifica completamente la operación, el régimen simple. Lo que sí tienes que solicitarle, de acuerdo a lo que exige la ley, pues es los certificados de origen correspondientes. Entonces, si es del barequero, es el certificado de producción; si es de una mina, el certificado de origen; si es en retal, el de desuso, el de las casas de compraventa, para que tú tengas el soporte, pero ya ni siquiera es con la DIAN, o sea, es con las autoridades. Aquí también me están comentando. Listo, aquí está. En el caso compraventas, las ventas de chatarra está libre del impuesto, gracias. Como todo depende. Si esta transacción o sea, si existe una compraventa, un negocio jurídico, o sea, ya es, como te digo, no es a título personal, si es una compraventa que es responsable de IVA, está obligada a vender con factura electrónica de venta. Sí, está obligada a vender con factura electrónica de venta. También si esa empresa compraventa se la vende a otra empresa, pues está la obligación de la retención en la fuente. También lo mismo de hacer el pago por el sistema financiero. Si ya estamos hablando de montos pequeños, vámonos con 10 gramos de plata. Entonces, y no es declarante de renta, o sea, entonces estamos hablando. Si el joyero es no declarante de renta, no tiene ingresos superiores a 44 millones, y digamos que ese joyero vende 3 millones de pesos mensuales, no existe la obligación de declarar ese ingreso y le compra retal de plata por un millón de pesos mensuales a un tercero,
no existe la obligación no existe la obligación de llevar soportes, no existe. Si este joyero es declarante de renta, el joyero es declarante de renta, tiene los ingresos ya declarados, está en la obligación de llevar un libro de operaciones diarias, que es a quién le está vendiendo. El libro de operaciones es la cédula y el nombre completo de la persona a quien le vendió, por el monto que le vendió, y los costos. Entonces, si los insumos relacionados a la elaboración, o la plata, o el oro que utilizó, o la soldadura, o el equipo de gas, todas esas cosas, tiene que hacer el pago por el sistema financiero a través de un cheque. Si son pagos superiores a las 100 UETs, o hay en el artículo un porcentaje del 80% tiene que ser por el sistema, o el 70 o el 80% tiene que ser por el sistema financiero, o pagos a los beneficiarios por encima de las 100 VTs. Entonces ahí es donde ya empieza a tomar ese tema de la bancarización una mayor fuerza. Cualquier ingreso reportado por encima de 44, ojo que tiene soporte de bancarización. Y si eres un declarante de renta o no declarante de renta y le vas a vender tu joya a una empresa grande, ahí la empresa grande es responsable de solicitarle los documentos, pero también ustedes son responsables pues, de tener los documentos para que a esa empresa grande le puedan hacer la deducibilidad. Entonces ahí estamos hablando de que si eres un microempresario no vas a facturar electrónicamente, pero ellos te tienen que emitir a ti un documento soporte para tu transacción, te tienen que pagar por cheque y te tienen que practicar todas las correspondientes retenciones en la fuente que apliquen para la transacción. Es muy difícil llevar todo con la normativa, pues muchas de las personas que prestan servicios no reciben dineros por cuentas bancarias, solo efectivo. Sí, completamente de acuerdo. Es completamente de acuerdo. Lamentablemente para los servicios que se prestan en la industria, no les gusta recibir tema bancario precisamente por lo que estábamos hablando. La DIAN monitorea todas las transacciones y registros bancarios que se están haciendo. Entonces, simplemente el hecho de tú mover más de 124 millones de pesos en tu cuenta, ya te están amablemente pasando la invitación. Ya tendría uno que decir, no, mira, estos 120, es que yo la verdad, esto fue un préstamo que me volví, bueno, pero ya entras en una identificación clara con la DIAN de todo lo que se está moviendo. Entonces, pues, por eso es que la gente trata de evitar ese tema de los movimientos y giros bancarios, porque también no solo es la DIAN, sino que es la UGPP. Pues alguien que tenga un movimiento, eso es la UGPP, bueno, usted tuvo ingresos, ahora acláreme producto de qué tuvo esos ingresos y cuál fue su utilidad, usted es comerciante, no es como, bueno, en fin, empiezan a identificar esa transacción. Entonces, eso es un proceso de formalización de toda una cadena. El proceso de formalización es complicado porque, pues precisamente, habrán algunos que lo podrán, algunos que no. En lo personal es difícil irse a la formalidad, o sea, y pasarse a ser obligado es complicado, porque prácticamente irse a la formalidad hay que facturar el doble para ganar lo mismo, teniendo un equipo de contadores o teniendo un equipo de personas que le ayuden a registrar. Es eso, o sea, si uno está facturando 120 millones y es no obligado, uno está, pues los requisitos no son, pero 8 millones de pesos más o algo tuviste de más, los requisitos te dejan ganando menos. O sea, te deja, uno por las obligaciones tributarias que se derivan por pasarse del no obligados a obligados, es muy difícil. Y pusieron el régimen de simple, que vale la pena pues tenerlo. O sea, es importante analizarlo con los contadores, es fundamental que con los contadores ustedes vean qué les aplica. ¿Qué es una unidad de valor tributario? Es con B pequeña. Entonces, ese es como que el Ministerio de Hacienda saca, pues para tener mayor claridad el tema de las definiciones de las VTs. ¿A cómo venderían un gramo de oro puro y cómo hago para adquirirlo y en dónde?
aquí abajo en la página www.aloy.com.com, pues estamos publicando los precios diarios. Esto, sí, ahí, por el momento atendemos es únicamente en Bogotá. Pues podemos a nivel nacional, pero como les comenté desde el inicio, tenemos problemas en la distribución, en la logística nacional por los valores. Sí se puede hacer, pero los costos sobrepasan el mismo costo de la materia prima en este momento. Entonces estamos trabajando y lo mismo, si tienen sugerencias, por favor, pues nos las hacen llegar de cómo podríamos transportar de una forma legal y declarada toda esta materia prima a su lugar, al lugar donde ustedes lo necesiten, y con mucho gusto pues oímos la propuesta y vemos qué alternativas de transporte hay. Aquí hay otro comentario. Me imagino que el gobierno quiere llevar a todos a ser responsables de impuestos. Pues nos imaginamos que sí. Volvemos a insistir, es muy difícil ser obligado, ser de régimen común. Es muy difícil, las normas son demasiadas. Tampoco, no sé si es que sea un tema de socialización o es que son tantas las normas que hay que cumplir que es difícil pues mantenerse uno al día. O sea, de verdad es verdaderamente difícil con todos estos cambios. La única recomendación es que como está entrando todo el tema tecnológico, es que estén pendientes y estén con sus contadores pendientes de los temas tributarios, porque han pasado últimamente muchas normas. O sea, lo que les decía, el último decreto, el último decreto que cambió un documento que había existido por más de 15 años, lo cambió y no lo estamos viendo que tenga una correcta solución, una correcta divulgación. También estamos hablando de otro artículo que va entrando ahí, que es el artículo 50 de la resolución 042 del 5 de mayo, donde están hablando ya es de la digitalización casi completa de la contabilidad de los contribuyentes. Entonces, ahí en las conferencias, también son interesantes las conferencias de la DIAN en Facebook, pues ahí logran hablar pues, con detalle el tema, más generalizado, no tan aplicado a nuestro sector, pero donde podemos ver que eventualmente todo va a estar digitalizado. O sea, todo el tema va a estar digitalizado y puede estar pasando en menos de 2 o 3 años, en donde ya estén exigiendo el soporte de costos, los pagos, de qué forma se hicieron los pagos, de qué forma se están haciendo las retenciones, como a la nómina, la factura de importación, la factura de exportación, donde ya van a tener pues completamente toda la información. Entonces, bueno, acá nosotros, pues desde Aloy, con cualquier necesidad que ustedes necesiten, con mucho gusto. Si van a exportar, pues hemos tenido experiencia con muchas empresas joyeras en Bogotá que han exportado, para que tengan claro todo el proceso que hay que tener con relación al buce, con relación a las regalías, con relación a toda la trazabilidad. Y pues acá estamos para asesorarles en lo que ustedes necesiten. Listo, mira, en Facebook también tenemos unas preguntitas. Sí, por favor. Listo. Sofía Martínez Acelas nos pregunta: buenos días, quisiera preguntarte si soy artesana y compro material en plata, digamos 400 gramos, ¿tengo que reportar esa compra? Espérate, aquí lo estoy leyendo también. Buenos días, quisiera preguntar si soy una artesana y compro material en plata. Todo depende si ella está, o sea, cuánto ella está vendiendo al año y cuánto está declarando ella al año. O sea, todo depende de lo que ella declare voluntariamente. Entonces, si ella nos puede aclarar cuánto es el monto que ella está declarando, o si no declara renta, si declara renta, ahí podríamos tener mayor claridad. Pero el escenario es, si ella no declara, no tiene, o sea, no tiene. El único documento que tiene que tener, pues que exige la ley, ya, pues que es el certificado de origen de donde proviene, si ya sea de material en desuso, o ya sea de mina, o ya sea de barequero, ya tienen que tener un certificado, pero eso ya es de acuerdo a la ley del Ministerio de Minas.
no es el tributario. Si ella declara renta, tiene que haber hecho ese pago. Y si es, bueno, 400 gramos no supera los 3 millones de pesos, entonces lo pudo haber pagado en efectivo y no tiene problema para su deducibilidad. Listo. También me dicen que sí, por aquí, por el celular, que si puedes dar tu contacto. Sí, pues el contacto es el de la empresa, es el comercial. Comercial arroba loy.com.co. Ahí tenemos, ahí están publicados los precios, actualizados todos los días de nosotros. Y también, pues, cualquier inquietud que tengan ahí en comercial, pues, nos lo pueden hacer saber y ahí estamos atentos para atender cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias de verdad, Andrés, por haber dedicado tu tiempo. Yo sé que de todas formas todos nos han venido regalando un ratico para capacitarnos, para aclarar dudas. Y esa es una duda, como tú decías al principio, mucha gente no se dio cuenta de este cambio y muchos están siendo afectados. Sí, es como la parte que es... Sí, porque me la está montando la china maricona. Un momento, por favor. Ya. Lamentablemente, todo este tema tributario es la parte como cansona, pero hay que estar atento de ella, hay que estar muy atento para no ser víctimas de un incumplimiento tributario por desconocimiento en unos 5, 6 años o 4 años. Total. Bueno, les doy las gracias a todos por habernos acompañado en este primer inicio. Nos vemos a las 10:30 de la mañana con el reporte gemológico con el CDTEC. No se lo pierdan. Vayan, descansen, estiren, se desayunen y vuelven. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un feliz día. Ya.